Saludos, videotutorial número 61 del curso de ActionScript, en el que seguimos profundizando en los distintos modos de comunicar nuestras aplicaciones Flash con servicios externos. En resumen, lo definimos como las formas de comunicar Flash con la red, entendido en sentido amplio. Pues en síntesis, Flash nos ofrece 6 tipos de comunicaciones con la red. En la mayoría de los casos, cuando comunicamos con un servidor, las clases de Flash nos permiten la comunicación en los dos sentidos, tanto desde la película al servidor como desde el servidor a la película. Y aquí tenemos esos 6 tipos enumerados. Los métodos de clip de película, tales como LoadMovie o LoadMovieNone, o la clase MovieClipLoader que se incorpora en el Flash Player 7 y nos sirven para cargar archivos SVF o JPEG, imágenes externas. Lo vimos en los anteriores videotutoriales y creo que ya está tratado en profundidad. La clase LoadVars o su predecesora, la LoadVariables, que sirve para transferir campos de texto o datos desde páginas HTML que estén situadas en un servidor. Será en lo que nos centremos fundamentalmente en este videotutorial. Los parámetros src y movie de las etiquetas object y embed de los archivos HTML que nos sirven para embeber trozos cortos de texto en una página HTML. Tenemos ya algún videotutorial dedicado a ello. En este caso recuerdo uno que permitía en distintas páginas usar banner Flash que cambiaba el texto de una página a otra al utilizar estos parámetros de las etiquetas. Puedes verlo dentro de las descargas, este archivo en el que se utiliza justo estos parámetros src y movie para modificar el texto, y según la página que cargáramos y el texto que indican estas etiquetas es el que aparece en distintos banners. La clase XML, Extensible Markup Language, cada vez más utilizado y que sirve para transferir información estructurada según el formateo XML. Un formateo muy sencillo y que se está generalizando en el uso de aplicaciones conectadas con un servidor. En el caso de Flash ya tiene todo un estándar para su utilización, aunque tiene también inconvenientes que veremos en los videotutoriales dedicados a esta clase que dedicaremos muy pronto. Las clases NetString y NetConnection para cargar archivos de audio y de vídeo FLV en las dos direcciones se puede hacer cuando usemos el Flash Communication Server. Los que estéis siguiendo el curso de Flash Communication Server ya estaréis perfectamente habituados a la utilización de estas dos clases clave en el uso de Communication. Y por último, datos dinámicos usando servicios web o Flash Remoting. Los importantísimos temas de uso de Flash Communication Server y Flash Remoting están ya siendo tratados en el curso sobre Flash Communication Server. Dedicaremos también en este curso un videotutorial a hablar sobre Flash Remoting. Será bastante por encima, pero lo fundamental aparecerá en el videotutorial y tanto en el curso de Flash Communication Server como en otro específico de Flash Remoting seguiremos profundizando en este sistema clave para crear aplicaciones dinámicas con Flash. En todos estos casos, excepto en el último, el servidor, si lo hay, es un servidor web y el protocolo básico de comunicaciones es típicamente el protocolo HTTP. Pero en el caso de NetConnection y NetString, aquí vistos, el servidor, si lo hay, es el Flash Communication Server y el protocolo que se utiliza es el protocolo propietario de Macromedia que se llama RTMP, Real Time Messaging Protocol, y que los que estéis siguiendo el curso de Flash Communication estaréis también ya habituados a él, ya que siempre cuando ponemos las direcciones, en vez de utilizar HTTP, utilizamos RTMP, que es este protocolo para la utilización de los archivos con NetConnection y NetString. Como decía, en este video tutorial vamos a centrarnos sobre todo en los sistemas para cargar datos de texto a través de LoadVars.
Para no seguir cargando de teoría, creo que ya bastante, vamos a hacerlo directamente ya sobre el propio panel de acciones y lo indicamos, por ejemplo, pues como se hace para poner mensajes. Lo que vamos a hacer en este caso es cargar datos de texto mediante el uso de loadBars. Para poder conseguir incorporar en nuestra aplicación un trozo de información desde el servidor, necesitamos crear el objeto loadBars y luego ejecutar el método load, que es uno de los métodos que incorpora esa clase loadBar. Si seguiste el curso ya tienes que saber perfectamente lo que son los objetos y lo que son los métodos de objeto y cómo se crea en este caso. ¿Cómo tendríamos que hacer? Pues como ya vimos a lo largo del curso, var, le podemos ahora dar un nombre, vamos a llamar por ejemplo myLoadBars igual a new loadBars. De este modo tenemos creado un objeto llamado myLoadBars de la clase loadBars y ya que incorpora todas sus propiedades, métodos y eventos. Para cargar ahora un determinado archivo de texto desde el servidor, tenemos que llamar al método de la clase loadBars para nuestro objeto myLoadBars. myLoadBars load, y ahora llamamos a ese objeto en cuestión, que por ejemplo podría llamarse pues datos txt. Este archivo txt que vamos a utilizar tiene que tener un tipo de formato especial consistente en cualquier número de pares de nombres valores, que será la forma en la que después podamos referirnos para cargar el valor. Vamos a verlo creando un archivo txt y escribiendo el modo en que podemos hacer para que aparezca posteriormente mediante este sistema de formateado. Aquí tenemos el bloc de notas. En estos casos suele ser lo mejor, justo porque otros procesadores de texto pueden crear formateado que no debe llevarse en estos casos, ya que tiene que ir el formateado justo como lo ponemos. El bloc de notas vale perfectamente para hacerlo. Para crear un archivo txt. ¿Cómo hay que crearlo en este caso? Como decíamos antes, podemos poner el número que queramos de pares nombre-valor. Entonces, por ejemplo, podemos crear primero un nombre, que es el que tenemos que después que referirnos. Por ejemplo, msg o msj, bueno, mensaje 1, podemos poner así, y ahora igual, y aquí recuerda sin comillas, simplemente ahora escribiendo lo que queremos que sea el valor, que puede ser cualquier cosa, pues por ejemplo, un saludo, hola mundo, lo podríamos hacer de esta manera. Y como decíamos, podemos poner el número de mensajes que queramos, siempre como pares, nombre y contenido, valor. Y para poder hacer más tenemos que utilizar el signo que se llama ampersand en inglés, que es el símbolo que utilizan ellos para el AND, el int, que es este. Y por lo tanto ahora, después de este AND, podemos añadir un nuevo nombre y después un nuevo valor. Por ejemplo, mensaje 2 igual, y ahora aquí podemos poner otro mensaje, pues adiós mundo. Y así podemos seguir poniendo todos los que queramos, siempre indicando en el comienzo de cada uno de los nuevos pares mensaje valor el ampersand. Lo utilizamos en este caso y ahora sería pues mensaje 3, por ejemplo, y vemos aquí pues lo que queramos para un tipo distinto de salud, lo que sea. Podemos incluir pues también números, cualquier otra cosa. Pues con esto ya tenemos escrito el archivo externo que vamos a cargar. En algunos casos se termina escribiendo el ampersand, también no es necesario, pero tampoco estropea nada por ponerlo. Simplemente no hace falta poner tampoco punto y coma, sino aparecería simplemente como parte del último mensaje en caso de que lo incluyéramos. De esta manera ya sirve. Si lo pusiéramos así también serviría completamente, aunque no es necesario. Lo guardamos, le vamos a dar el nombre, vamos a poner aquí por ejemplo de datos, como decíamos antes, datos txt, y ya tenemos guardado este archivo. Antes de seguir, aclarar una cosa: el archivo txt que creamos para que
podamos utilizar todos los caracteres, incluidos los acentos o las señas, cuando lo guardes, archivo, guardar, en este caso, bueno, ya archivo, guardar, como vamos a ver para poder hacerlo ahora, es un documento de texto txt, pero aquí en codificación, en este caso utilizamos el blog de notas que ya lo permite, con cualquier otro también podríamos hacerlo, pero en este también utiliza codificación UTF-8. Puedes utilizar también Unicode, pero para que nos permita todos los caracteres utiliza UTF-8, y de este modo ya podremos utilizar acentos y ñes sin ningún problema. En caso de que lo hiciéramos en ANSI, los acentos no aparecerían, y es una de las causas de muchos problemas muchas veces con el uso de nuestro idioma. Así que utiliza UTF-8 en la codificación, lo guardas con esa codificación, y ahora sí podremos usarlo y ver los acentos o las señas dentro de Flash. Vamos a crear entonces una aplicación utilizando ese archivo. Vamos a hacerlo desde cero, y recuerda que el problema que suele dar cuando se crea este tipo de aplicaciones es que se carguen los datos no quiere decir que se vean en la película. Los datos están cargados dentro del intérprete, pero después tenemos que decirle de algún modo que nos los refleje en pantalla. Eso es lo que suele llamar a confusión. Dice, se cargan los datos pero no se ven. Si no le dices dónde tienen que verse, pues evidentemente no se ven. Así que vamos a crear una aplicación a estas alturas sencilla, que nos permita ver en un campo de texto que crearemos con código ActionScript datos que están dentro de este archivo que tenemos ya en el servidor. Vamos a empezar desde cero, aunque esto tendremos que hacerlo después, pero para empezar primero vamos a crear el campo de texto y iré pegando donde indicamos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un campo de texto en el que mostrar la variable cargada. Esto ya lo hemos hecho en muchas otras ocasiones, por lo tanto en este clip de película, que es la película principal, create test file, y ahora tenemos que darle los datos como aquí nos indica. Primero un nombre de instancia, vamos a llamarle por ejemplo msg para que vaya como lo que pusimos aquí, txt. Este es un nombre de instancia. Y ahora tenemos que darle primero en la profundidad que queremos que aparezca en el clip de película, en el 1. Va a aparecer esto en el 1, y ahora el tamaño, situación XY y ancho y alto. Vamos a ponerle en 200-200 para XY. Y de ancho 200 también. Bueno, puede ser demasiado grande. Vamos a poner 100 por ejemplo. Bueno, vamos a dejar 200. Y de alto vamos a ponerle 20. Creado el campo de texto, lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a pegar para decir, creamos la instancia de loadVars como hacíamos antes, aunque en este caso podríamos ponerle cualquier nombre. Te recuerda que le puedes poner lo que quieras, pero vamos a llamar por ejemplo externalVars, el nombre que le vamos a dar, pero la forma de crearla es la misma. Le damos el nombre primero, externalVars, por ejemplo, y ahora igual a new, y ahora aquí sí, loadVars, tiene que ser exactamente lo mismo. Con esto ya tenemos creada una instancia, un objeto de la clase loadVars con todos sus métodos y propiedades que ahora podemos utilizar. Siempre recuerda, con el nombre que le damos y que tenemos que utilizar, externalVars. Para continuar tenemos que tener en cuenta que vamos a cargar datos externos, por lo tanto de un servidor, que puede haber un retraso de décimas de segundo, o dependiendo puede ser de más tiempo de segundos, entre que enviemos la petición y lleguen los datos. Por lo tanto podemos utilizar ya uno de los métodos aplicable a loadVars, que es onload. Por lo tanto vamos a crear una función que haga que solo se produzca después de que ya se hayan cargado los datos. Lo escribimos de nuevo, asignar una respuesta onload que nos diga que la variable ya se ha cargado. Creamos por lo tanto la función en externalVars.onload igual a false. Bueno, como siempre, ahora en el cuerpo le indicamos lo que queremos que haga. Cuando se haya cargado ya el externalVars, cuando la tengamos cargada, entonces msg txt
el campo de texto que creamos, msg.txt test, aparezca el texto, y ahora aquí le indicamos qué es lo que queremos que aparezca. Igual, y ponemos des en la película, por tanto en esta película, y ahora le tenemos que indicar algunos de los textos que pusimos ayer. Recuerda que les llamamos, el nombre era msg1, msg2 y msg3. Podemos poner cualquiera de ellos y cualquiera de ellos aparecerá aquí. Vamos a poner, por ejemplo, pues para que no sea el primero, a poner msg2. Podríamos poner cualquiera de ellos. Esta es la función creada y que solo se inicia cuando la variable esté totalmente cargada. Observa que de todos modos aquí ahora nos queda por hacer justo eso, que se cargue. No hemos puesto aún el mandato para cargarla. Es lo que hacemos ahora. Luego que hago la información, cargamos el archivo de texto. De nuevo, utilizando el objeto que creamos, external bars, y ahora load, en este caso vamos a utilizar el método para cargar, y aquí ahora tenemos que indicar la ruta donde tengamos el archivo externo que queremos cargar. En este caso yo lo tengo en http winvillasaron.com y ya directamente ahí datos txt. Por lo tanto, así le indico la ruta de donde tiene que cargarlo. Pues con esto tenemos escrito nuestro script. Comprobamos que no tenga errores de sintaxis y ya estamos preparados para probarlo. Lo probamos. Observa cómo tarda un poco, pero aparece, y observa cómo aparece el segundo de los mensajes que habíamos puesto: adiós mundo. Simplemente cambiando aquí donde pusimos mensaje 2, podemos poner mensaje 1 o mensaje 3, simplemente con esto. Observa cómo ahora nos carga el primero de los mensajes: hola mundo. Y podríamos poner cualquiera de los otros mensajes del mismo modo. Pues aquí vemos la forma en la que funciona loadbars y cómo cargamos un archivo externo dentro de una película Flash. Puedes probar con distintas variantes, modificando el texto, introduciendo otro tipo de datos que no sean solo texto y viendo los resultados. Recuerda siempre los pares nombre-valor y utilizar después aquí el nombre para que recupere el valor. Pero siguiendo con el objeto loadbars, también podemos usarlo para obtener datos desde una fuente generada dinámicamente. Como hicimos en el otro ejemplo, ponemos lo fundamental en el propio panel de ActionScript. Decíamos entonces que podemos cargar datos dinámicos con loadbars, y para poder hacerlo debemos escribir código del lado del servidor, que también es llamado Common Gateway Interface Script, o los más conocidos como CGI Scripts. Los scripts CGI están escritos en una gran variedad de lenguajes, como puede ser Perl, C o Java. Usaremos algunos ejemplos hechos en este caso en Perl. Aquí podemos ver un ejemplo de un archivo Perl con extensión PL, y es un ejemplo de un archivo con código del lado del servidor. No es ni mucho menos ahora el momento de explicarlo, pero sí decir que existen muchos ya formateados que podemos adaptar a aquello que queremos hacer, y que tienen que ser siempre colocados en un servidor que permita el uso de CGIs. En general suele estar dentro de una carpeta que se llama CGI bin, que sería algo así como depósito de CGIs, que ya está creada en el servidor. No tenemos que crearla, si hay que crearla malo, porque suele indicar que es que no lo permite. Y dentro de ella, pues aquí tenemos distintos CGIs que podemos usar, y aquí tenemos en este caso esto que estamos utilizando ahora, que llamamos tiempo flash.pl, que es la extensión para los scripts en Perl para utilizar con CGI. Así que el código del lado del servidor, que vuelvo a decir que no es el momento ahora de entrar en su explicación, lo tenemos ya subido, y es ahora al que tenemos que hacer referencia desde Flash con loadbars para poder llevar a cabo una aplicación dinámica que carga datos del servidor. Ahora, como siempre, lo vemos ya en este ejemplo terminado,
Para que nuestra película Flash lea estos datos vamos a usar el objeto loadParse y, como decía, como siempre, como de costumbre, tendremos que hacer tres cosas para usar loadParse. Primero, recuerda que lo otro es también para poder verlo, porque con cargarlo no llega, pero para poder cargar el objeto con loadParse, en primer lugar lo que hacemos es crear el objeto. En este caso lo llamamos aquí mi loadParse igual a new loadParse. Con esto creamos ya el objeto. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es crear un evento onLoad para ese objeto loadParse, que es lo que hacemos aquí, mi loadParse onLoad, lo hacemos igual a una función que desencadena de determinadas acciones. Recuerda que esto es necesario porque al cargar datos de un servidor externo, la carga no es automática y esto con el onLoad hace que no se desencadene la función hasta que los datos hayan sido cargados. Y en tercer lugar, lo que tenemos que hacer es cargar esos datos mediante el método load que aquí tenemos con la dirección a el sitio de donde queremos cargarlos. Ahora, para poder verlo funcionando, vamos a usar esta sencilla aplicación que, como puedes ver, tiene en su parte superior un botón, aquí lo vemos, que como nombre de instancia tiene getTimeBTN. Es el que usaremos para cargar el archivo externo mediante myLoadParse, el nombre del objeto loadParse.load, para que se cargue. Aunque después lo vamos a crear, podemos, si quieres, verlo en el código, que esté ya creado. Aquí en la parte de abajo, getTimeBTN, aquí llamamos onReleaseFunction, y la function es justo eso, myLoadParse, el objeto loadParse que creamos aquí, .load, y que cargue, y aquí la dirección completa, a el archivo Perl que tenemos en nuestro servidor dentro del directorio CGI bin. Y después tenemos dos campos de texto dinámicos. Uno es este que carga la variable, aquí lo ves, current time, y el otro, que es este que vemos aquí, que carga la variable onLoadFired. El resto son simplemente gráficos que indican lo que aparece en cada caso. En uno, que está encima de la variable currentTime, pone fecha actual, esto que vemos aquí. En el otro, que está encima del campo de texto dinámico onLoadFire, aparece onLoadHecho, que nos indica si el onLoad se ha llevado a cabo o no. Recuerda que hasta que no se haga el onLoad no se desencadena la función. En este caso, a estas alturas, yo creo que llega ya perfectamente con que a partir del código que tenemos aquí lo expliquemos en detalle. Creo que no tiene la más mínima complicación. En primer lugar, observa, aquí empieza el código, indicándole unos valores para las dos variables que aparecen en el campo de texto dinámico, fecha actual y onLoadHecho. Por lo tanto, cuando cargamos, antes de que se lleve a cabo nada, aparecerá en el campo de la hora, en fecha actual todavía no recuperado, y en onLoadHecho aparecerá todavía no. Como ves, por lo tanto, esto aparece antes de crear el objeto loadParse y podemos verlo cuando cargamos la película, como aparece aquí, en fecha actual todavía no recuperado y onLoadHecho todavía no, que son los dos datos que incluimos aquí antes de crear nuestro objeto loadParse. Ahora creamos el objeto loadParse llamado myLoadParse igual a new loadParse, como hacemos siempre, y después, como decíamos, tenemos que aquí utilizar primero el evento onLoad y posteriormente aquí el método load. El evento onLoad lo hacemos igual a una función y observa cómo en este caso la función hace dos cosas. Recuerda que esto va a ser verdadero cuando se cargue la variable. Por lo tanto, lo primero que hace dos cosas. La primera es que en la variable llamada onLoadFired, que antes ponía todavía no, va a poner que sí. Esto indica que ya se ha cargado el archivo. Esta es la primera parte para el campo de texto que nos indica que se cargó. Y ahora aquí la segunda parte, que es para que aparezca la hora. Y como ves, utiliza un condicional. Observa que en ese condicional, en primer lugar, indica si myLoadParse, que es lo que indicamos aquí con this, es currentTime. Aquí currentTime hace referencia al archivo Perl que estamos utilizando. Aquí lo tienes, que aquí es lo que indica currentTime igual a tiempo. Por lo tanto, cuando se carga, lo convierte en currentTime, en la variable. Y en el caso de que sea así,
lo que hace es convertir en ese archivo en current time, por lo tanto nos dará la fecha. Si no es así, else current time seguirá apareciendo, load bars vuelve vacío, aparece load bars vuelve vacío, no indica por tanto la hora. En definitiva, lo que hace la función cuando se carga la variable, ya está cargada, onload es verdadero, indica en el campo onloadFire sí, ya se ha cargado, y en el campo de tiempo, si nos devuelve una información correcta, aparece la fecha. Si no devuelve información correcta, si tuviera algún tipo de error, devuelve el mensaje, loadBars vuelve vacío. Y ahora nos queda por crear el método load para que cargue el archivo externo. En este caso lo hacemos con un botón, el nombre del botón getTimeBTN, recuerda antes ya lo pusimos, con onRelease desencadena una función y esa función lo que hace es myLoadBarsLoad, que carguemos en myLoadBars utilizando este método, y aquí la dirección completa a donde tenemos el perl. Con esto tenemos nuestro código terminado, que hará que se cargue los datos y que los podamos ver en la variable currentTime. Probamos la aplicación. Tenemos aquí como aparece en un principio, fecha actual todavía no recuperado, onload hecho todavía no, y ahora al pulsar sobre el botón obtener fecha, tarda el tiempo necesario para cargar los datos, y cuando están cargados, cuando el onload es ya verdadero, nos indica aquí la fecha actual, sábado 31 de julio, la hora, el año, y aquí en onload hecho nos indica también que sí, ya que ya se ha cargado. Vemos de nuevo en esta aplicación cómo podemos cargar con loadBars datos dinámicos en Flash desde un... Vamos a terminar este videotutorial con el sistema que en mi opinión es el más sencillo, más fiable y más eficiente para enviar información externa a nuestra película. El sistema consiste en embeber, en introducir la información dentro de la propia página web, en las etiquetas HTML, desde donde la película lo recupera para mostrarlo. Aquí ves una página HTML que tiene esta película Flash y puedes ver aquí, observa la información que aparece, los dos textos, y aquí observa la misma película Flash con dos textos totalmente diferentes. Estos textos que aparecen en una y otra página web los recupera la película Flash desde la propia página web. Utilidad, pues creo que está clarísimo. Podemos utilizar, por ejemplo, una película Flash que haga de título en nuestro sitio web y en cada página aparezcan textos diferentes. En uno podría aparecer pues índice, en otro usuarios, en otro descargas, y podemos utilizar la misma película y lo único que tendríamos que cambiar son los datos dentro de la propia etiqueta HTML de un modo realmente sencillo, como veremos inmediatamente. Tenemos que hacerlo en las etiquetas HTML, pero que no se preocupen incluso los que no tengan ni idea de código HTML. Conocer este código es muy importante siempre, pero incluso sin tener ni idea de cómo se utiliza este código, el sistema sigue siendo muy sencillo y tremendamente eficiente. Para empezar, vamos a ver qué códigos se usan en HTML para incluir películas Flash. Esto está totalmente automatizado con los editores de páginas web. Yo uso el Dreamweaver, pero recuerda que esto que vamos a hacer ahora no varía entre editores. Simplemente lo que hacen estos editores es escribir el código por nosotros. Esto que vemos aquí, de momento, es una página web abierta en blanco sin ninguna información. Si vamos a código, esto es lo que aparece por defecto, lo que crea el propio editor cuando todavía no existe nada. Vamos a ver entonces lo que ocurre cuando cargamos una película Flash dentro de una página HTML, cómo se modifica el código. La guardamos
en este caso mejor en el mismo directorio donde está la película Flash. Esto no es el momento ahora de explicarlo, simplemente guardamos con un nombre la película, aquí la tenemos, la página HTML, la tenemos tutorial HTML, y para después poder centrarlo, la forma más sencilla, vamos a crear una tabla 1.1, y así posteriormente podemos centrar el objeto Flash de forma muy sencilla. Ahora dentro de la tabla, insertar media y media Flash, buscamos el archivo. En este caso aquí lo tenemos, datos HTML SWF, y ya se nos carga. Ya lo tenemos con su tamaño. En caso de que no fuera el tamaño original, aquí podemos modificarlo. En fin, no es ahora el momento de explicarlo. Y ahora aquí en la tabla nos permite de forma muy sencilla, como ves, ya tenerlo centrado. Bien, vamos a ver ahora en código cómo se ha modificado. Aquí lo vemos, la tabla que creamos y toda la información que contiene la tabla, y dentro de ella el objeto que creamos. Esta es la parte que nos interesa y sobre la que tenemos que trabajar. Recuerda que esto, lo de la tabla depende si pones tabla o no, pero si fuera sin tabla, esto que ves aquí es lo que crea siempre que introduzcamos una película Flash en una página HTML. Entre editores puede haber pequeñas diferencias, pero las etiquetas que aparecen son siempre las mismas, que son la etiqueta Object, que vemos aquí, y la etiqueta Embed src. Ahora explicaremos por qué las dos y cómo hay que trabajar sobre ellas. Por lo tanto, es muy sencillo, son simplemente dos etiquetas, siempre son las mismas, y indicamos ahora en qué sitios hay que poner la información y de qué modo hay que tratarla. Como decíamos, aparecen dos etiquetas, Object y Embed. La razón de que aparezcan dos etiquetas es para que funcione con los distintos navegadores. Object sirve para el Explorer y Embed para otros navegadores como Netscape, ahora sobre todo Opera, que se utiliza cada vez más. Por eso tenemos que llevar al cabo el cambio en dos sitios para que funcione con todos los navegadores y no solo con el Explorer. Cuando el propio Dreamweaver, en este caso el editor de páginas web, crea el código, pone distinta información, simplemente tenemos que centrarnos y buscar estas dos informaciones. Aquí donde ves que pone parent name, movie, y después value, igual, y aquí como ves aparece el nombre de la película. Esto es lo que tienes que buscar siempre, esta línea, y aquí es donde vamos a tener que llevar a cabo una modificación muy sencilla, siempre exactamente la misma, y que nos permite introducir el texto que queramos dentro de las películas Flash. Y el otro, esto que ves aquí, donde pone embed src, datos HTML, de nuevo el nombre de la película que cargamos. Así que son estas dos líneas. Después, si tiene más información, no nos importa, lo otro da igual, simplemente nos centramos en estos dos apartados. Embed src, igual, y aquí como es el nombre de la película, y aquí para name, movie, value, igual, y de nuevo el dato de la película. Todo el resto de los datos e informaciones no nos importa. Simplemente tenemos que centrarnos en estos dos, porque es aquí donde podemos introducir información que utilizará nuestra película Flash. ¿Qué información? Pues datos para campos de texto dinámicos. Vamos ahora a ir a Flash y crear nuestra película para que quede esto más claro. La parte que tenemos que hacer en Flash es muy sencilla. Vamos a hacerla desde cero, aunque no sería necesario, pero para empezar vamos a importar una imagen para poner como fondo. Vamos a utilizar esta, que es la misma que utilizamos en el otro ejemplo. Y ahora vamos a darle el mismo tamaño a la película que tiene la propia imagen, que son 450 por 169. En fin, esta es creación muy sencillo de un fondo. Y en el otro caso también le colocaba una imagen en movimiento que le da más vida, y que ahora es muy sencillo hacerlas con programas como Poser. Vamos a hacerlo aunque simplemente pues por poner algo. Creamos una nueva capa e importamos una imagen. En este caso vamos a poner un árbol que tiene un movimiento, pues que le da más vida a la imagen. Bueno, tenemos que llevar hasta F5. Ahora es lo que nos interesa. Vamos a crear un tercer campo, vamos a ponerlo encima de todos, vamos a bloquear los otros por si acaso, y ahora aquí es donde vamos a crear los campos de texto.
dinámicos, cuya información va a ser recuperada de la página web, de la página del código HTML en el que esté embebido la película Flash. Bueno, pues el proceso es tan sencillo como crear los campos de texto dinámicos que queramos, situarlos donde queremos que aparezcan dentro de nuestra película, darle un formateado, un tipo de letra, un color, y como veremos ahora, simplemente indicarle un nombre de variable que es con el cual tendremos que referirnos posteriormente a ellos desde la página HTML. Creamos un campo de texto, señalamos aquí que sea campo de texto dinámico y podemos indicarle un tipo de letra. Aquí vamos a dejarlo blanco, se ve bien con el fondo negro. Podemos poner otro, un tipo, un tamaño, en fin, esto ya a gusto de cada uno, que esté centrado o no. Esto podemos formatearlo. Y ahora recuerda, lo importante es aquí darle un nombre de variable que es con el que tendremos que referirnos posteriormente a este campo en concreto. Vamos a llamarle texto1 para hacerlo sencillo. Y ahora, hecho esto, aquí tenemos el campo, lo situamos en el sitio justo donde queremos que aparezca y creamos otro campo de texto, lo situamos en otro sitio y lo mismo, le podemos dar un valor. Aquí podemos darle otro color para que se vea de otra manera. En fin, ese rojo no va a quedar muy bien, pero da igual. Y vamos a poner aquí ahora el nombre de variable, lo que importa, texto 2. Por lo tanto, tenemos creados dos campos de texto dinámicos, llamado uno texto1 y otro texto2. Esa es la única información. Esto ya aquí tenemos acabada la película. Cuando la embebamos y cambiemos lo que tenemos que modificar en el código HTML, aparecerán aquí los textos que le indiquemos en cada página. Lo guardamos. Vamos a llamarle, por ejemplo, tutorial. Recuerda que con esto que tenemos el FLA, pero necesitamos el SWF. Lo probamos, control por la película y ya lo crea directamente Flash. Aquí lo tenemos. De momento no aparecen textos ya que no pone nada en las variables. Pues con esto la parte de Flash está acabada. Volvemos a HTML para verlo más claro. Vamos a crear una página HTML nueva. Como ves, esto es lo que aparece por defecto. Y ahora vamos a diseño. Lo hacemos antes. Lo guardamos. Es importante guardarlo, si no nos pediría información. En fin, mejor guardarlo. Vamos a ponerle tutorial 2. Aquí ya hay uno. Y ahora le insertamos una tabla para poder después situar donde queramos la imagen. Y ahora dentro de la que insertamos el Flash, el que acabamos de crear y el que llamamos tutorial. Lo buscamos. En fin, se acaba el escritorio rebosando de cosas. Aquí lo tenemos. Lo abrimos, lo centramos y en la parte de diseño ya está hecho. Y vamos al código. Vamos a observar cómo es nuevo y de nuevo nos ha creado exactamente lo mismo, así que por lo tanto no hay que preocuparse. De nuevo la tabla y dentro de la tabla las dos etiquetas que indicábamos antes, object, y dentro de object para name, movie, ¿vale? Y aquí ahora cambia el nombre de la película porque usamos otra. Y en btsrc y de nuevo también el nombre de la película. Recuerda que esta y esta son las etiquetas con las que tenemos que trabajar. Ahora es necesario que recordemos cómo se formatean los textos externos. ¿Cómo tenemos que hacer para que aparezcan en Flash? Ya lo hemos visto varias veces, pero lo vamos a repetir una vez más. Recuerda que es muy importante para que esto funcione. Incluso lo utilizamos ya antes en este mismo vídeo tutorial. Recuerda que siempre tienen que ser pares nombre-valor y están relacionados por el signo igual. Podemos poner la cantidad de pares que queramos, siempre relacionados con el signo ampersand, que recuerda que es el signo and en inglés. Pues tenemos que escribirlo siempre, recuerda, en estas dos líneas. Vamos a escribirlo primero en esta primera, en para name igual movie, value, tutorial svf, y ahora después de svf, dentro de las comillas, en primer lugar, tenemos que separar o relacionar el nombre de la película con las variables que vamos a incluir con el signo de interrogación de cierre. Recuerda que en inglés es el único que existe. Tenemos que poner ese signo de interrogación.
Recuerda que estamos hablando de lenguaje de programación y simplemente es este el signo que tenemos que utilizar y punto. Así que una vez hecho esto, ahora tenemos que incluir los pares nombre-valor como decíamos antes. Recuerda que llamamos a uno de los campos de texto dinámico texto 1, por lo tanto escribimos después de la interrogación texto 1, este es el nombre y ahora le tenemos que dar el valor. Le tenemos que poner aquí el texto que queremos que aparezca, cualquiera. Por ejemplo, bienvenido a mi página. Podría valer. Y podemos incluir la cantidad de variables que queramos, pero siempre unidas por el signo ampersand, que recuerda que es el símbolo en inglés en el teclado. Lo escribimos y ahora ponemos el nombre de la segunda variable, texto 2, de nuevo el signo igual y ahora el valor que queramos que aparezca también. Desde el ciberespacio. Bueno, no se me ocurre, no estoy hoy muy original. Pues bien, de este modo tan sencillo ya le hemos indicado cuáles son los dos textos que tienen que aparecer en nuestra película en esta página en concreto. Como decíamos, para que funcione con los distintos navegadores tenemos que poner lo mismo en esta otra etiqueta en bet.src. Podemos perfectamente pegarlo, lo copiamos desde la interrogación hasta el final, lo copiamos y ahora simplemente lo ponemos aquí, recuerda, dentro de las comillas después de svf, y lo pegamos, control V, con lo cual ya lo tenemos incluido en las dos etiquetas para que aparezca en la película. Si ahora probamos la película, nos va a decir que tenemos que probar, pero bueno, previo en browser, capture, nos dice que si la guardamos, decimos que sí, y ahora se nos va a abrir. Aquí lo tenemos y observa cómo aparece. Bueno, en este caso el problema es que el tamaño del campo de texto no llega, teníamos que modificarlo. Esto simplemente es de modificar, pero observa cómo aparece ese texto aquí y ese texto aquí arriba. Por lo tanto, le indicamos desde la página HTML los textos que queremos que aparezcan. Ya como decía, el rojo este no se ve demasiado bien. Eso no es ahora el problema. El formateado es ya algo muy sencillo que podemos modificar en cualquier momento desde el archivo FLA. Utilidad, pues ahora simplemente modificando el contenido del texto en distintas páginas HTML será lo que aparezca en cada una de ellas. Lo podemos ver. Guardamos esta página con otro nombre. Vamos a llamarle, por ejemplo, tutorial 3. Y ahora, simplemente aquí donde tenemos los textos, lo otro lo dejamos porque es exactamente lo mismo, tenemos que modificar lo que aparece. Bueno, vamos a poner algo más corto para que se vea entero. Eso recuerda, simplemente cambiando el tamaño ya estaría. Comí también el ampersand. Recuerda que tienen que estar separados siempre. Y aquí pues, nos vamos. Y de nuevo recuerda que tienes que hacer exactamente lo mismo para que aparezca en todos los navegadores. De nuevo vamos hasta el nombre de la película SVF y lo copiamos y ahora lo mismo lo vamos a pegar aquí. Pues de este modo tan sencillo hacemos que ahora sobre la misma película aparezca un texto totalmente distinto. Lo podemos jugar en el navegador. De nuevo nos pregunta si queremos guardar tutorial 3, porque lo cambiamos. Y aquí lo tenemos. Observa cómo aparece en este el texto que pusimos y en este aparece el otro texto. Podríamos hacerlo para toda la cantidad de páginas que queramos. De un modo tan sencillo tenemos para la misma película personalizado el texto que vamos a utilizar. Hasta aquí el video tutorial. A partir del siguiente entramos ya en el último tramo, que estoy seguro que va a ser un muy buen final para este curso, ya que vamos a tratar temas clave como el uso de XML, el enlace de Flash con base de datos y la utilización de los componentes de conexión con base de datos que aparecen en Flash MX 2004 profesional, con lo que creo que puede ser un auténtico colofón para este completo curso de ActionScript.